tal? ¿Cómo están? ¿Están cuidando? Muy bien, hay que seguir cuidándose. Gracias por el apoyo a mi canal. Esta vez vamos a continuar con ángulo. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que yo les dejé un problema 2 como tarea? Porque yo había desarrollado un problema de ángulo, ¿no? Un problema básico para todos, ¿no? ¿Ya he encontrado una respuesta? Porque yo he visto un comentario que se han encontrado la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? Muy bien. 8 grados sexagesimales. ¿Ya? La respuesta es 8 grados sexagesimales. Ya vean ustedes qué clave es. Bueno, entonces, ahora voy a desarrollar un poco más de teoría, porque un comentario me dijo, profesor, por favor haga un poco más de teoría, pero más concreta también en realidad, ¿no? Pero que sí es elemental que usted sepa. Y voy a hacer un problema un poquito más de nivel con respecto al anterior. Y voy a dejar también el problema como tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahí está. Ya yo lo he escrito ya. Clasificación de ángulos. ¿Ya? Vamos a clasificarlo, en este caso, en 3. Según su medida. 2. Según la posición de sus lados. 3. Según la suma. ¿Qué dije? Según su medida, según la posición de sus lados y según la suma. Empezamos con el número 1. Según su medida. No sé si recordarán algunos. A ver, ¿cuáles son? El ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Ya? El ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? O sea, el ángulo agudo es un ángulo que en este caso yo voy a poner alfa, pero ese alfa tiene que ser, si es aguda, menor que 90 grados sexagesimales y mayor que 0. Profesor, si un ángulo mide 20 grados sexagesimales, ¿es un ángulo agudo? Sí. Si un ángulo mide, profesor, 82,5 grados sexagesimales, ¿es agudo? Sí. Hablando de grados sexagesimales. En un comentario me dijeron que grados, ¿qué cosa es grados sexagesimales, ¿no? Bueno, grados sexagesimales es una unidad de medida, ¿no? Profe, pero yo conozco otras unidades. Claro, tal vez en trigo, no tal vez, en trigo le enseñan, ¿no? Hay básicamente 3 sistemas. Sistema sexagesimal, sistema centesimal y sistema radial. Pero nosotros en geometría utilizamos el sistema sexagesimal. ¿Ya? Entonces, ahí está el ángulo agudo. Ese es el rango, ¿no? El ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto? Porque a veces lo decís, se tiene el ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo cuya medida, en este caso voy a poner así, esta medida, por ejemplo, será el ángulo recto, ¿ya? Le voy a poner teta. Ahí está. Ya. Si es ángulo recto, esa medida es igual a 90 grados sexagesimales. Pero tú no vas a poner teta, ¿no? O de repente alfa, en fin, ¿no? No, sino que ya se indica, porque a veces te dan el gráfico, ¿eh? A veces te pueden dar el gráfico. Por ejemplo, ¿qué se va a indicar? Así ves. Porque a veces te van a decir un problema. En el gráfico se muestra el ángulo recto, pero ya te está indicando, ¿sí? O sea, esto te indica. Profe, y si estuviera así, que no es ángulo recto, no sé. Pero yo veo que es ángulo recto, profe. ¿Y tú cómo sabes? Sí, profe, porque mira, te agarran. Profe, mira, ve. Lo he hecho, ve, ángulo recto, ve, sí. Ah, no, no es recto. Y ya comienzan a dudar. No es así, pues. Las cosas tienen que ser claras, ¿no? De repente es 91 grados sexagesimales. O de repente es 89 grados sexagesimales. Pero si yo, en el gráfico que tengo, me dan así, un cuadradito pequeño, ya me están indicando que mide 90. ¿De acuerdo? Ya. No se equivoquen, ¿ah? Porque a veces yo, cuando he dictado,
Por ejemplo, a veces yo dibujo así a los jóvenes, ¿no? Joven, a ver, dígame, ¿cuánto mide él? Y la gente me dice, profe, 20. ¿Por qué? No sé, porque parece. No, no es así, joven. La cosa, ya le dije de la primera clase, tiene que ser clara, ¿no? A no ser que yo te indique que ese ángulo mide 20, 30, en fin, ¿no? Este es el ángulo recto. ¿Ya? El ángulo obtuso. ¿Qué es el ángulo obtuso? Ya, el ángulo obtuso, por ejemplo, ese es un ángulo, digamos que es obtuso, que mida, no sé si te acuerdas, la clase pasada, gamma, ¿no? Gamma. Ese gamma tiene que ser menor que 180 grados sexagesimales, ¿ah? Y mayor que, ¿cómo es? ¿0? ¿45? No, 90 grados sexagesimales. Profesor, si un ángulo mide 100 grados sexagesimales, ¿es obtuso? Así es. Si un ángulo mide 120 grados sexagesimales, ¿es obtuso? Así es. Si a ti te dicen, ningún problema, si tiene el ángulo B, que es obtuso, por favor, no me dibujes así. Esto, profe, esto es lo obtuso. Mire ese gráfico, joven. Al menos el gráfico que se entienda que sea obtuso, ¿no? No, profe, pero yo me entiendo, me dice, ¿no? Pues en la clase pasada dije así, pues, ¿no? Yo le digo, a ver, ese obtuso mide 120. A ver. Y si le digo un ángulo que mide 20, ¿no? Ahí está, profe, mira, 20. Total, se parecen igual, ¿no? No. 720 es más que un ángulo recto, ¿no? No he dicho que dibuje exacto, ¿eh? No. Pero que más o menos sí se entienda esa medida, ¿no? ¿Ya? Y ahí terminamos según su medida. 2. Según la posición de sus lados. Los ángulos adyacentes. Algo dije en la clase pasada. Adyacente, su sinónimo es contiguo. ¿Sí o no, apoyo? Contiguo. El camarógrafo está aquí. También está mirando. ¿No? Ya. Sería, por ejemplo, los ángulos adyacentes son estos dos. El ángulo B y el ángulo BOC. Si te das cuenta, tienen el mismo vértice. ¿Quién? El ángulo B y el ángulo BOC. Y estos dos ángulos tienen un lado en común. ¿Por qué se llama lado? Del ángulo, este ángulo tiene dos lados. Este ángulo tiene dos lados. Este ángulo tiene dos lados, ¿no? Y tiene su vértice, ¿no? Entonces, estos dos tienen un lado en común. Y uno está a continuación del otro. Uno está seguido del otro. Entonces, el ángulo B y el ángulo BOC son adyacentes. Jóvenes, miren, ¿ah? Si este ángulo mide alfa y este ángulo mide beta, pregunta, si es que yo quiero conocer todo este ángulo mayor, digamos, el AOC es mayor, ¿no? Entonces, la medida, M de medida, para que te acuerdes, ¿no? Porque algunos estudiantes cuando dice primera vez vienen a la academia y me dice, profe, ¿qué es M? Me dice, ¿no? No saben, parece que no he escuchado. Ya, M es la medida del ángulo AOC. ¿Y eso qué es igual? Va a ser igual alfa más beta, ¿no? Seguro por momentos no me van a poder ver, ¿no? Porque estoy explicando acá, no se preocupen, ¿ya? Aclarando siempre, para que se vea un poco mejor, ¿ya? De repente solamente me van a escuchar la voz o la mano nomás. Yo estoy acá, no se preocupen, ¿ya? Alfa más beta. ¿Ya? Ahora, los ángulos consecutivos. Muy bien, apoyo, gracias. Los ángulos consecutivos son tres ángulos, son tres. O más. Tres o más, ¿ya? Tres o más. Puede haber 4, 5, 6, no sé. En este caso, como un ejemplo, he puesto 3. Por ejemplo, el ángulo B, el ángulo BOC, el ángulo CD son consecutivos. Profe, yo estoy viendo que este ángulo y él son adyacentes. Así es. Profe, yo estoy viendo que estos son adyacentes. Así es. Son adyacentes. Ya. Ahora, mi plumoncito. Si él mide alfa, él mide beta y él mide teta, entonces, ¿qué va a ocurrir si quiero conocer el ángulo mayor? O sea, el ángulo D, ¿sí o no? Si es que tú quieres conocer todo. El ángulo D, dígame que es igual. No me digas que no sabe, ¿no? Muy bien. La suma, ¿sí o no? ¿De quién, ah? En este caso de alfa, porque no sé cuánto me dirá, más beta, más teta. Profe, o sea, si él mide 20 grados sexagesimales
y él mide 30 grados sexagesimales, está sumando, me supongo, ¿no? Y esto mide 40 grados sexagesimales, ¿cuánto es la suma? Bueno, no me agarre el lapicero, por favor, mentalmente, yo quiero que mentalmente acá, él tiene que practicar. 20 más 30, 50. 20, 30. ¿Cuánto es esto? 40, ¿no? Ya, ¿cuánto es todo en este caso? 90 grados sexagesimales. Profe, forma un ángulo recto. Ah, claro que no. Es un ejemplo que lo estoy dando, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya, muy bien. Gracias a esto. Ahora, ¿usted ha escuchado o se acordará lo que son ángulos opuestos por el vértice? Ya, por ejemplo, aquí dibujo un ángulo. Este es un ángulo solamente, ¿no? Yo quiero dibujar su opuesto de ese ángulo. Entonces, el opuesto de ese ángulo, como dice la palabra, ¿no? Opuesto. Por ejemplo, si yo tengo un... él está a la derecha, el otro va hasta la izquierda, por decir en este caso, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujarlo así. Pero para la izquierda, ¿no? Y este rayo, que está para, así, para abajito, ¿no? Para arriba. Derechita. Y voy a colocar L, M. ¿De acuerdo? Ya. Dime. El ángulo B y el ángulo, en este caso, ¿qué ángulo sería? Ah, dígame, ¿qué ángulo sería? Muy bien, sería el ángulo L o M. Entonces, ellos son opuestos por vértice, ¿o no? ¿Eso qué significa? Significa que si esta medida es alfa, ¿sí o no? Y si esta medida mide omega, ahí está. Entonces va a ocurrir que, ¿qué ocurre? Ah, muy bien, muy bien. Alfa igual a omega. Profe, o sea, si mide 30 grados sexagesimales, él también mide 30 grados sexagesimales. ¿Está bien? Seguimos. 3, segunda suma. Son dos, ¿no? Los ángulos complementarios, no sé si estará recordando, o los ángulos suplementarios. Los complementarios. ¿Qué son los complementarios? Son dos ángulos. Son dos ángulos. Dos ángulos. Pero cuyas medidas deben sumar 90 grados sexagesimales. Por ejemplo, aquí mire, pues un ejemplo, ¿no? Si este ángulo y este ángulo, vamos a poner como he puesto de color rojo, ¿no? El que mida alfa, ya, pues vamos a poner el phi, pues será, ¿no? Ya. Si sea los ángulos, acá está, ¿no? A, O, B y M, O, 1, N, complementarios, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Ah, muy bien, gracias. Alfa más phi debe sumar 90 grados sexagesimales. O sea, si este ángulo mide 50 grados sexagesimales, si son complementarios, ¿cuánto mide esto? 40, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿y si él mide 60 grados sexagesimales, claro? 30 grados sexagesimales. Muy bien, gracias. Ahí está. ¿Ya? Y de repente por ahí usted lo va a ver así, ¿no? Lo van a poner así, ¿eh? C de complemento. Por ejemplo, le vamos a poner CL alfa, ¿no? ¿Cómo interpreta esto? ¿Cómo lo lee? Complemento de alfa. ¿Cuánto es complemento de alfa? ¿Cuánto es? En general, ¿ah? Sería, ¿cuánto? 90 grados. ¿Qué más? Lo que acabo de hacer con ejemplo práctico, ¿no? Muy bien. Ya. Ese es complementario. Ahora los suplementarios. ¿Qué son suplementarios? Son dos ángulos. Miren lo que estoy poniendo, son dos. Son dos ángulos. Acá, ese ángulo B, el ángulo C o su 2D, suplementarios. Si la suma de esas dos medidas, en este caso voy a poner, ¿qué pongo? Ah, ya. Omega, ¿se acuerdan? Y esto que sea, ¿qué le ponemos? Beta. Beta. Como puse de color azul, entonces el omega más beta, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? 180 grados sexagesimales. Ya según están que se acuerdan algunos, ¿no? Algunos están que se acuerdan, porque yo he visto en algunos comentarios, hay ex estudiantes, ¿eh? Algunos ya incluso están terminando la universidad, acá que se recuerda. Gracias, ¿no? Por eso, ¿no? Quieren recordar seguro, pues, ¿no? Dice que han tenido problemas con geometría, creo, algunos, ¿no? Ya. En fin,
Ya, ahora, si le van a poner, depende de un problema así, S, ¿qué le pongo? Ya, omega ya. ¿Cómo interprete eso? ¿Cómo lo leería? S de suplemento, suplemento de omega. ¿Cuánto es suplemento de omega? Ya, profe, una fórmula, ¿no? 180 grados menos ¿cuánto? Menos omega. Menos omega. Omega, omega. 180 menos omega. O sea, si él mide 100 grados hexagesimales, ¿cuánto mide esto? Dígame, si esto mide 100 grados hexagesimales, ¿cuánto mide esto? 80 grados hexagesimales. Profe, ¿y si él mide 90? O sea, recto. Aunque no parece, ¿no? Pero ya digamos que sea recto. O sea, 90. ¿Cuánto mide esto? 90 grados hexagesimales. ¿De acuerdo? Y una pregunta clásica que hago a veces en las clases. Dime, si tres ángulos, la suma de esas medidas es 180 grados hexagesimales, son suplementarios. ¿Verdadero o falso? Lo estoy dejando para que piensen. Repito, si tengo tres ángulos cuya suma de sus medidas es 180 grados hexagesimales, ¿son suplementarios? ¿Qué dice apoyo 2? No son suplementarios. Porque recuerda que dijimos que los ángulos suplementarios, ¿qué son? Dos. Bien claro, dos. O sea, la teoría tiene que tener claro. Yo no entiendo a veces los jóvenes de esta época, de esta generación, quieren ser prácticos. ¿No? ¿Quieren resolver problemas sin teoría? No entiendo. Ya los que me conocen, que han sido mi exalumno, ya se recordarán. Por eso justamente me dicen ahí, profe, estoy recordando la clase, en fin. Por eso le decía de nuevo, repito, ¿no? Gracias. Bueno, hasta aquí sería la teoría concreta. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ahora resolveremos un problema. Problema 3. Vamos a resolver el problema 3. Primero hay que leer el problema. Dibujamos y planteamos la parte algebraica. ¿De acuerdo? A ver, vamos a leer. Sean los ángulos adyacentes. Recuerden, ángulos adyacentes, ya expliqué en teoría, ¿no? Sí, concreto, pero ya expliqué. Ángulos adyacentes. A o B, B o C. A o B y B o C. Tal que el ángulo C es recto. Te estás recordando, ¿no? El ángulo recto, ¿qué dijimos? Mide 90. O sea, ángulo C, su medida de él es 90 grados. Luego la medida del ángulo A o B es X menos 2 veces Y. Y la medida del ángulo B o C es igual a 3 veces Y. Calcule el mayor valor entero de Y. Ya lo leí, ¿no? Y ahí están las respuestas. Y tal vez quieran adivinar ya, pues, ¿no? ¿Qué podrán adivinar? De repente lo suman rápido. Dicen, pues yo lo sumo nomás. Más el X más Y 90. Ya, pues. Y comienzan a plantear, ¿no? Dicen, profe, mira, a ver. X más Y es 90 porque es recto. Yo lo hago rápido, profe. Ya, pues, entonces para que él sea mayor entero, entonces él tiene que ser menor entero, profe, ¿no? Algo así lo quieren razonar, ¿no? Entonces él puede ser 1. Porque 0 no puede ser, pero 1. Y si él es 1, ¿cuánto mide esto? 89. Pero no hay clave. Profe, no hay clave, profe, va a decirme, ¿no? ¿No es así? ¿No es así? Tiene un... como que está, de alguna manera hay un cierto raciocinio, pero falta algo más ahí. La información que está ahí tiene que ser bien clara en la solución del problema. Entonces vamos a dibujar, ¿ya? A ver, recordando, dice el ángulo es recto, ¿no? Trazo este rayo, trazo este otro rayo, ahí está, A, O, C. Pero es recto, ¿sí o no? Entonces ponemos un cuadrito pequeñito, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y luego trazamos otro rayo, ahí está, pero que sea B. Ahora, los ángulos adyacentes, A o B y B o C. Pero A o C es recto, mide 90. Ahora vamos a colocar todavía los datos que están ahí, aquí en el gráfico. ¿Sí? Esta medida, ¿cuánto es? Ahí está, ¿cuánto es? X menos 2Y. Ya está. Y luego dice que el ángulo BOC, esta medida, ¿cuánto es? Muy bien, 3 veces Y, ¿sí o no? Pide
Piden, que es ordenado, pues mira, piden, ¿qué cosa piden? El valor entero de y. Entonces yo pido y. No, pero valor entero, ¿no? El mayor valor entero. Entonces yo pongo acá, mayor, bueno, así como los alfabetos que utilizan, ¿no? Entero, mayor entero. Listo, ¿qué hacemos? La figura es elemental, ¿no? Es básico en este caso. De este gráfico, ¿qué puedo decir? ¿Qué relación hay entre X y Y? Ay, algunos dirán, pues, profe, mira, él y él son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma es 90 grados. Correcto. Tiene razón, muchachos, tiene razón, ¿no? Ya están realizando la teoría. Entonces, X menos 2Y más 3 veces Y es igual a 90 grados sexagesimales. Y luego X, estoy sumando a más menos, ¿no? Más menos, ya tú debes saber. Más, porque 3Y más, acá es menos, más Y. Y este es igual a 90 grados sexagesimales. Ya algunos querían hacerlo rápido, ¿no? ¿Se acuerdan? Le había indicado en borrador, ¿no? Y esto de acá sería la relación 1. Ya, ahora, ¿qué más? Pero en este gráfico, miren, este gráfico, él no puede ser negativo, ¿no? Geometría no es negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser este ángulo? Dígame, ¿cero? Tampoco puede ser cero, ¿no? Entonces yo digo acá, del gráfico, ya, ahí está. ¿Qué pasa? X menos 2Y, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Mayor que 0. ¿Ya? Mayor que 0. Claro, mayor que 0. Pero despejando, de acá tengo una desigualdad, ¿no? X mayor que... Este negativo pasa a la derecha, ¿sí o no? Pero pasa como 2 veces Y. Ya está. Ojo, pero acá tengo X más Y 90. Pero yo quiero Y. Pero el X tengo que ponerlo en función de Y, ¿sí o no? Pero dime, ¿este X puedo encontrarlo de 1? Ya, mientras voy colocando así, ¿no? Esta es la relación 2. ¿Está bien? Dime, X, ¿cuánto sería de la relación 1? Despejando, claro. ¿Cuánto es X de la relación 1? Será 90 menos Y. X será 90 menos Y. Eso lo coloco acá. Todo en función de Y, ¿sí o no? Entonces digo acá 1 en la relación 2. Entonces, este X, estoy repitiendo, mira, 3 veces 90 menos Y. 90 grados menos Y. Mayor que 2 veces Y. Y luego acá, entonces, 90 grados sexagesimales será mayor. Esto pasa a la derecha, ¿sí o no? Pero con signo cambiado. ¿Cuánto sería la derecha? ¿Cuántos Y tendríamos? ¿Y o 3Y? 3 veces Y, porque esto pasa a la derecha. Sería 3 veces Y. Pero yo puedo colocarlo así o no puedo colocarlo así. 3Y menor que 90, porque yo quiero Y, pues. ¿No? Es como que te diga, a ver, X igual a 4. 4 es igual a X. Esta es una igualdad, ¿sí? ¿No? Pero X igual a 4, ¿no? Claro, acá puedo leer X igual a 4, pero debemos mantener un orden, ¿no? ¿Sí o no? Entonces acá, el 3Y está a la izquierda, menor. Menor dice acá. 3Y es menor que 90. O puedo decir que 90 es mayor que 3Y. Ahí está. ¿Y de ahí qué diríamos? Saco tercia, ¿sí o no? Si saco tercia, muchachos, ¿qué dirías? Si saco tercia. Saco tercia, o sea, divido entre 3, pues, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Que Y, ¿cómo sería? ¿Menor de cuánto? No me diga que 3 pasa a la derecha, pasa a dividir más bien, ¿no? No, que no pase 3 nada más, sino pasa a dividir. O sea, sería menor que 90 sobre 3. Entonces, ¿cuánto sería Y? Menor que 30 grados sexagesimales. Por lo tanto, el Y mayor entero, ¿cuánto nos sale, muchachos? Dígame, ¿cuánto sale? Dice, menor que 30 grados sexagesimales, ¿sí o no? Sale 29 grados sexagesimales. ¿Cuál marcaría, joven? La D, profe. 29 grados. ¿De acuerdo? Hasta aquí, jóvenes, terminamos el problema número 3. Ya, ahora le dejaré un problema para ustedes, para casa, como se dice, ¿no? Problema 4. Voy a leer el problema, ¿ya? Del gráfico, calcule el menor valor entero de X. Ok,
vino recta, ¿no? Mira. Acá están las claves. ¿De acuerdo? Eso lo dejo para ustedes. Practiquen. Con respecto al problema que ya desarrollé en algo, ¿no? Eso no se parece. Voy a estar subiendo algunos videos extras a mi Facebook. Abajo en la descripción dejaré el link de mi Facebook. Deja un like, suscríbete y comparte. Gracias. Será hasta la próxima.